A través de nuestras cuentas en redes sociales. Queremos agradecer a todos los que nos están reportando su sintonía desde toda Venezuela y también venezolanos que están en el exterior, que también nos mandan sus mensajes. Acabamos de recibir uno desde Lanzarote, España. Enviamos un saludo hasta allá en Argentina. También reportan sin decir que Globovisión se mantiene también pues en tendencia fuera de los límites de nuestro país. Y vaya que Venezuela es noticia, el tema económico, el panorama político, bueno, son parte de los temas que se mantienen en la palestra no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, y los venezolanos quieren estar enterados de qué ocurre en Venezuela por Globovisión. Vamos a hacer un contacto a esta hora de la tarde con Daniel Castro, él es vicepresidente de Unión y Progreso y va a estar acompañándonos en este segmento para analizar los temas del acontecer político nacional y, por supuesto, económico. Cuando abrimos las redes sociales en Venezuela, en Twitter, las tendencias todas tienen que ver con bolívar, dólar paralelo, monitor, en fin. Y también lo que es noticia, la inyección pues que ha autorizado, que ha anunciado el Banco Central de Venezuela para intentar de contener pues la subida del precio del dólar en Venezuela. Muy buenas tardes, Daniel. Él nos habla desde el estado Mérida, desde los Andes venezolanos. Bienvenido a Argumentos. Muy buenas tardes, Rosa. Gusto de estar nuevamente contigo. Igual para nosotros. Cuéntanos las impresiones que se tienen desde Unión y Progreso respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Además, llegan muchas preguntas de nuestra audiencia, muchas inquietudes sobre si esta inyección que ha realizado el Banco Central de Venezuela incidirá, mantendrá o podrá bajar el precio del dólar. Además, pues hay mucha inquietud en los comercios acá en la ciudad capital, también cómo se encuentra la situación en el estado Mérida y qué visión y qué propuestas tienen desde Unión y Progreso. Bueno, sería interesante primero comentar de que el Estado venezolano acaba de hacer un desembolso importante en bolívares de pasivos laborales que tenía con el sector público. Recordemos que hace unas semanas atrás estaba este tema muy polémico que era el instructivo que se quería aplicar desde la ONAPRE, y ahora bueno, el TSJ actúa como un ente equilibrado y toma decisiones, pero sabíamos que detrás de eso había algo. El mayor empleador es el Estado venezolano. Al tener este compromiso, ¿verdad?, con los trabajadores venezolanos y desembolsar, como te digo, esa cantidad tan importante de dinero que recientemente se hizo, colocó muchísimos bolívares en circulación, bolívares que lógicamente son inorgánicos, bolívares que no tienen ningún basamento, ningún complemento de lo que podría ser las reservas internacionales. Lógicamente, al soltar más bolívares a la calle con la misma cantidad de dólares establecidos en el Banco Central de Venezuela, pues el bolívar se devalúa y vemos lo que acaba de suceder. Ahora, si los 200 millones de dólares o no van a tener un impacto en lo que ya ocurrió, yo creo que esa decisión la debieron haber tomado antes de poner tantos bolívares en circulación. Entonces, seguimos con la misma política de la maquinita que imprime billetes sin tener el complemento en cuanto a divisas y patrimonio nacional que pudiera complementar estos bolívares que salen a la calle. La inflación actúa como la variación porcentual en el nivel generalizado de precios. ¿Pero qué genera la variación porcentual en el nivel generalizado de precios? Primero, seguimos viendo cómo el Banco Central de Venezuela en sus publicaciones trimestrales sigue dando datos muy redondeados, muy por encima de lo que puede ser la economía nacional. Esto genera valores cualitativos que están establecidos en incertidumbre y lógicamente amplía los parámetros bajo los cuales el venezolano no confía en la moneda nacional y tiene que acceder a la divisa para poder acceder al mercado y poder contener los efectos de la inflación. Vemos como también muchos venezolanos en estos momentos están dejando a un lado el tema del Banco Central, que se había restablecido la confianza con los parámetros que establecían para establecer su valor del dólar en bolívares. Ahora se está retomando nuevamente el dólar monitor, el que el gobierno durante muchos años satanizó como el dólar criminal, el dólar de la lechuga, los sinfín de nombres que se le dio, pero ahora vemos como el dólar del Banco Central de Venezuela corre detrás del dólar monitor
para acercarse a algunos valores, inclusive valores históricos. El valor del dólar, según el Banco Central, ha estado por encima del dólar monitor. Entonces vemos que durante muchos años el gobierno ha trabajado de la manera incorrecta, políticas públicas totalmente desconectadas de la realidad económica del país. El hecho Cadivi, que totalmente tuvo un impacto negativo en la economía nacional. Recordemos que en el año 2014, recién asumido Nicolás Maduro su primer mandato como presidente, anuncia en marzo del 2014 de que hubo un desfalco a Cadivi por encima de los 30.000 millones de dólares en aquella época, y hoy, 8 años después, no vemos ni una sola persona detenida. Sí, no se retomaron acciones, no hay respuesta, desconocemos las acciones que se tomaron para dar respuesta a ese caso. Ahora, señor Daniel Castro, quisiera hacerle pues otra interrogante relacionada a lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, nos llegan de denuncias desde el oeste de la ciudad capital, desde Katia, donde pues usuarios denuncian que los vendedores han colocado sobreprecios a todo, una harina pan 18 bolívares, por ejemplo. Hay sobreprecio en todos los artículos que están a la venta. Además, si vas a comprar en bolívares, reciben el dólar entre 10 bolívares y 11 bolívares. Desconocemos si esta misma situación se encuentra en Mérida, pero pues hay mucha preocupación por parte de nuestra audiencia y nuestros seguidores que, bueno, están siguiendo pues minuto a minuto este hecho. Bueno, como repito, estos valores de incertidumbre pues colocan el mercado inestable, y bueno, hay comerciantes que aprovechan la situación, otros sencillamente prefieren guardar la mercancía. Se ha hecho muy viral en las redes sociales en las últimas horas muchos establecimientos en los cuales están resguardando la mercancía hasta tanto no se normalice la situación, porque no se sabe qué va a ocurrir, no se sabe si esta inyección de capital que van a realizar en verdad va a tener un efecto. Y lógicamente lo que tiene más preocupado a la gente es que viene una quincena, el cobro una quincena del último, y la gente por lo menos que devenga su salario a la tasa del Banco Central de Venezuela, cuando salga a la calle y consiga en realidad que el comerciante está actualizando nuevamente al dólar monitor, hay una pérdida significativa en el poder adquisitivo del venezolano. Entonces hay muchos fenómenos que se están presentando en las últimas horas. El dólar subió, el dólar con respecto al bolívar subió significativamente. Yo creo que podríamos estar hablando que en la semana que viene, si no se le pone un alto, podría estar llegando a 10 bolívares de acuerdo a la tasa monitor, y por encima de los 8.5 a la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces esto es preocupante y dramático, porque esto agrava aún más la situación de pobreza y de hambre que padece la mayoría del pueblo venezolano. El Ministerio Público además ha advertido que aplicará sanciones a los comerciantes que estén haciendo este remarcaje de precios o que estén cobrando a la tasa no oficial, no al dólar, al llamado dólar paralelo, ¿no? Es parte de las informaciones que nos han venido llegando, y hay otras posturas que dicen que no es el hecho o no hay que señalar a los comerciantes, que ellos no son los culpables del problema que se está viviendo en nuestro país en materia económica. Se venía anunciando durante todo este año que hemos venido teniendo un repunte en materia económica, hemos superado el tema de la hiperinflación, el tema del desabastecimiento, y bueno, esta semana, desde el viernes de la semana pasada, hemos venido viendo lo que ha ocurrido con el llamado dólar paralelo y la preocupación que esto además ha venido generando en la población, cuyos salarios, bueno, se han venido además mermando. Todos aquellos que cobramos en bolívares, ahora cobramos menos. Así es, y bueno, lógicamente no hay que ser Adam Smith para entender un poco la economía. Sencillamente, al aumentar la demanda, disminuye la oferta. Y si aumenta la oferta, disminuye la demanda. ¿Qué es lo que se tiene? Que buscar un equilibrio en la economía donde el particular pueda acceder a la compra de divisas sin tener que pasar primero por el mercado negro para ver si ahí puede ubicar las divisas necesarias. El Estado aún no ha dado garantía de que el venezolano pueda acudir a cualquier banco y hacer las transacciones. Se habían establecido algunos restablecimientos, me comentan que hoy no tengo garantía de esto, que algunos bancos no por las taquillas no hicieron entrega de divisas el día de hoy. Entonces, lógicamente, ahora la gente tiene que acudir al mercado negro para buscar eso, y lógicamente la tasa que se impone en el mercado nacional es la del monitor. Entonces, aplicar más sanciones, aplicar privativas de libertad, es el Estado el que tiene la responsabilidad de normalizar esto, no el vendedor informal, ni el bonero, ni nada de esto. Es el Estado venezolano quien tiene la responsabilidad
de dar solución a esta dramática situación que se debe frenar ya, porque el venezolano, si vemos el salario mínimo que estaba anclado al petro a $30, hoy el salario mínimo, de acuerdo a la última tasa, está en $12,33. O sea, está fuera totalmente de los parámetros que establece por lo menos la Organización de Naciones Unidas de lo que es un salario digno. Y Entonces, lejos de la canasta básica de $400 al mes mínimo, según la canasta básica de Sendas, que está entre $400 y $500. Muy lejos de eso. Señor Daniel, pues al regreso de la pausa vamos a seguir comentando otros temas ahora de la actualidad política nacional. Gracias por darnos su comentario sobre la situación económica, que obviamente hoy está en noticia de primera plana, que hay gran preocupación, siguen los comentarios en las redes sociales por este hecho. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando. Queremos también escuchar a nuestra audiencia, leer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes.